a mi cita médica. Me da mucho gusto que nos acompañen porque hoy vamos a hablar acerca de una condición sumamente grave, un tipo de ceguera que es el más común en los niños en Latinoamérica y que podría prevenirse, la retinopatía del prematuro. Pero vamos a conocer la historia de un hombre que cambió justamente el curso de esta enfermedad. Hace poco más de 30 años, un joven ingeniero de la Universidad Estatal de San Diego desarrolló una tecnología que le daría la vuelta al mundo, cambiando el curso de millones de pacientes hospitalizados en el globo terráqueo. I was asked to join a group of people and lead a group of people in developing a low-cost pulse oximeter. This was 1987. I have low perfusion, my hands are cold. So as I was working on this technology, I noticed when I put the sensor on and I slightly moved, my oxygen would drop from the normal 98 to 100% down to 60s and 50s. Y es que la saturación de oxígeno, hoy tan popular a causa de COVID-19, es un elemento clave para la vida humana. Pero si bien la falta de oxígeno puede ser dañina, su exceso también resulta nocivo. En la Semana Mundial del Bebé Prematuro, uno de los principales problemas que el descubrimiento del ingeniero Chiani ha logrado resolver es la ceguera de 80% de los prematuros por recibir un exceso de oxígeno. Regular pulse oximeters make an assumption that whatever moves, it must be arterial blood. The problem is when a patient moves, venous blood is moving. So imagine a wiggling baby moving back and forth, and now venous blood is moving. And unfortunately, because they can't distinguish arterial from venous blood like signal extraction technology can, these pulse oximeters give false, slow readings. Al ver estos niveles de oxígeno bajos, médicos y enfermeras administran más oxígeno a los prematuros, ocasionando un daño permanente en su visión. El ingeniero Chiani, junto con un colega suyo, descubrieron la llamada tecnología de extracción de señal. I was getting my master's in electrical engineering with emphasis in advanced signal processing. And adaptive filters are great at getting rid of noise that's in the same window as the signal. Imagine when you put your noise canceling headphone on, how they get rid of that humming noise that you don't want to hear. Well, that's that technology. And I thought I could use that technology to get rid of the motion that my hand was creating, which is in the same window as a signal. And that's how the idea came to me. I thought I could maybe use that technology to solve the problem. Y vaya que resolvió el problema. Su tecnología hoy es reconocida como la más precisa para medir la saturación de oxígeno en cualquier circunstancia, algo que es especialmente indispensable en pacientes en estado crítico cuya circulación puede encontrarse mermada. Este descubrimiento ha salvado millones de vidas en el mundo y ha sido motivo para que el ingeniero Joe Chiani recibiera múltiples reconocimientos a nivel internacional. El más reciente, el galardón a la mejoría de la salud neonatal en Latinoamérica por parte de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología. It is very gratifying to have had the chance to be recognized by Cybin, who I really respect because of the work they do. They're so passionate about the health of neonates, and they're so passionate about improving education of those who care for neonates. So to get this award from them, recognizing our work in reducing blindness in babies and helping improve the care of babies is so meaningful. So yeah, it's great. Enhorabuena y que sigan resultando beneficiadas millones de personas en el planeta. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa y regresando vamos a explicar exactamente a qué se refiere la retinopatía del prematuro. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en la Semana Mundial del Bebé Prematuro y justamente uno de los problemas que estos pequeños pueden tener es la retinopatía del prematuro. De ello vamos a hablar con el doctor Augusto Sola, porque como ustedes saben, hay varios grados de prematurez en los bebés. No es lo mismo un bebé de 33 semanas de gestación que uno de 37 semanas de gestación, considerando que las 38 se habla de un bebé de término. Vamos a escuchar esta entrevista que tuvo la oportunidad de realizar con el doctor Augusto Sola, director general médico de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología. Doctor Sola, ¿qué es la retinopatía del prematuro y por qué ocurre?
Bueno, la retinopatía del prematuro, como dice su nombre, es un problema en la retina, no solo en la retina, pero en el ojo de un bebé que nace prematuro. Se llama retinopatía porque lo que más afecta es la retina del ojo, la capacidad eventualmente visual. Ocurre fundamentalmente por dos temas. Uno es por nacer prematuro, como hablábamos antes, prematuro. Pero antes me refería a los prematuros tardíos. Esos tienen la retina dentro del útero bien desarrollada. Es rarísimo o prácticamente inexistente. En cambio, cuanto más prematuro es un bebé por debajo, como hablaba antes, de las 33 semanas, como mucho, 24 tal vez, digamos 30 o 28 semanas de gestación, muy, muy prematurito, muy pequeño el bebé o la bebita, su retina no está bien desarrollada, sobre todo en las arterias pequeñitas que llegan a la retina. Entonces, dentro del útero, esas arterias o pequeños vasitos se van desarrollando en todos nosotros hasta que llegamos a las 34, 35, 36 semanas y está todo muy desarrollado, igual que prácticamente todo el organismo nuestro. En cambio, los que nacen prematuros, esas arterias pequeñitas, los vasos sanguíneos, se siguen desarrollando si nacieron prematuros después de nacer. Entonces, lo primero es que a usted, a mí, no nos puede ocurrir esta retinopatía. Por eso se llama retinopatía del bebé prematuro. Entonces, la primera condición es ser prematuro y muy prematuro. La segunda, que se ha asociado claramente, es el exceso del uso de oxígeno para cuidar a estos bebés que nacen prematuros y muchos de ellos requieren oxígeno. Si no se les da adecuadamente el oxígeno, no sobreviven, requieren de cierto oxígeno. El problema es que a veces este oxígeno se da de más por un tiempo y a veces se da de más y de menos, de más y de menos, de más y de menos, sube como un sub y baja y los vasitos estos pequeñitos que tienen que desarrollarse se frena el desarrollo. Entonces, ser prematuro y el impacto de mucho oxígeno, en medicina se llama hiperoxemia o hiperoxia, y también a veces la fluctuación. Entonces, el problema que es que muchos bebés, por fortuna, no tienen retinopatía del prematuro pese a ser prematuros, sobre todo aquellos que se les cuida el oxígeno muy, muy bien, que se le da. Y algunos, por suerte, muchos también, solo tienen grados leves de retinopatía del prematuro, porque existen grados de diferente severidad. El problema es el grupo que tiene grados severos, porque esos niños, muchos quedan con grandes dificultades para la visión y lamentablemente de esos que tienen esa enfermedad severa, quedan completamente ciegos y dañados. Bueno, y esto justamente se resuelve mediante un oxímetro de pulso que mida la cantidad de oxígeno que tiene el bebé y que ésta se quede de manera constante, que no se exceda de lo que el bebé realmente necesita. Por eso es bien importante contar con tecnología en la cual el movimiento no influya. Desafortunadamente, la oximetría de pulso convencional puede ocasionar con el movimiento o con las extremidades frías una disminución de la cifra de oxigenación y esto crear falsos bajos. Por eso es tan importante utilizar la tecnología de extracción de señal, de la cual hablaremos en un instante. Doctor Sola, comentaba usted que el exceso de oxígeno que se le administra a un bebé prematuro porque lo necesita puede dañar la retina. ¿Qué se puede hacer para evitar esto? Porque requieren del oxígeno. Sí, excelente pregunta. Obviamente, si el bebé requiere oxígeno, como si usted o yo requerimos oxígeno, hay que darnos el oxígeno. Lo que pasa es que el oxígeno de más, de nuevo, supongamos que a usted, a mí, a gente que está escuchando ahora que estamos sanos, si nos dan oxígeno de más, si piensan la palabra oxígeno, el oxígeno oxida, ¿sí? El oxígeno de más oxida más. Pero en el caso de los bebés prematuros lo que hace es frenar el desarrollo de esos vasos pequeñitos, sanguíneos, arteriolas pequeñitas, capilares, que hablaba antes. Entonces, ¿cómo se puede enfocar esto?
requiere oxígeno y si lo requiere hay que dárselo. El primer punto es no darle oxígeno a un bebé prematuro que no lo requiere. Entonces esto se mide perfectamente desde hace más de una década con un monitor que se llama de saturometría del oxígeno, cómo está saturada la sangre suya, mía o del bebé. Entonces, si ese monitor muestra que el bebé requiere oxígeno, hay que dárselo. Si no lo requiere, no hay que dárselo. Y por otro lado, esto se enfoca tratando de adecuar la dosis del oxígeno, la cantidad de oxígeno que el bebé respira cuando se le está dando, y esa cantidad de oxígeno que se le está dando, que logre que se mantenga el nivel del bebito normal de su oxígeno en la sangre, sin que esté por debajo, porque eso es malo, pero también sin que esté por encima de lo que es aceptable. Entonces hay valores aceptables que uno tiene que enfocar muy precisamente y evitarlo, porque en definitiva, si me permite, el oxígeno de más para todos nosotros, lo que se ha aprendido desde este problema de la retinopatía del prematuro en adelante, para adultos y demás, es que el oxígeno de más, de alguna manera, el oxígeno de más es un veneno. Yo suelo decir cuando enseño que el oxígeno es un muy buen amigo en las malas. O sea, cuando nos hace falta hay que tenerlo, pero es un mal enemigo en las buenas. Nos dan de más y nos dañan. En este caso a los bebés prematuros les puede terminar ocasionando la ceguera, que es muy serio. Entonces, ¿esto se puede resolver monitoreando la cantidad de oxígeno que tiene el bebé para poder hacerle los ajustes de la dosis que necesita? Exactamente, gracias por clarificar esto. Con esta medición del oxígeno que no duele, que es continua, que es un monitor que va diciendo cuánto tiene el valor en la sangre, uno intenta mantener al bebé dentro de un valor que no sea bajo, pero que definitivamente no sea alto. Es lo que yo llamo el valor aceptable, la intención de dónde hay que mantener al bebé. Y si uno logra esto ajustando la dosis del oxígeno, eso es lo que hay que hacer. Esto ha disminuido nosotros hace muchos años ya, y luego muchos estudios hemos demostrado que esto, si no la elimina en los más pequeñitos, en los bebés más pequeñitos, la previene marcadamente, y en bebés un poquitito más grandes de edad gestacional la elimina. O sea, por lo menos elimina la ceguera. Quiero enfatizar, si me permite, que la ceguera, como todos sabemos, es un problema serio, pero que la causa más común de niños ciegos en algunos lugares de nuestros países, de nuestra querida Latinoamérica, la causa más común de niños ciegos es la retinopatía del prematuro, en las escuelas de niños ciegos y demás. Y la ventaja de prevenir esto no es solo de que alguien vea, sino que mejora todas las funciones neurológicas a largo plazo. Los bebitos que desarrollan este problema, lamentablemente también tienen alteraciones del neurodesarrollo, cognitivas, intelectuales, de conducta, etc. Tienen más riesgo. Así que prevenir esto es fundamental en el cuidado intensivo. Doctor Sola, esta es una condición sumamente grave, el contar con estos números, con estas cifras de ceguera en niños que apenas están comenzando su vida. ¿Qué se puede hacer para evitarlo? Cuando un bebé es prematuro o es recién nacido y está en la unidad de cuidado intensivo, no sabemos que está ciego, porque no se le piden muchas funciones visuales. O sea que primero que nada hay que examinar muy bien los ojos de cada recién nacido prematuro que está en una unidad de cuidado intensivo neonatal. Pero antes de eso, para evitarlo, para prevenirlo, las medidas preventivas, el cuidado primario dentro del cuidado intensivo de los recién nacidos que nacen prematuros, es lo que hablamos un poquito antes. Mirar precisamente la dosis del oxígeno que se le está dando al bebé, y para poder hacer eso hay que monitorizar, poner un monitor que mide la saturación del oxígeno con la hemoglobina. No quiero complicarlo, pero es la cantidad de oxígeno que hay en la sangre, en definitiva. Entonces, si uno no permite, como dijimos, el grado alto de oxígeno, el oxígeno de más es lo que se asocia con este problema, si uno usa estos monitores y no deja que esto pase o evita que esto pase a lo largo del día, a veces pasa un poquito, unos minutos, pero no permitir que tenga niveles altos de lo que se llama saturación de oxígeno. ¿Hay algún tipo de oxímetro de pulso que se recomiende, digamos, más que otro?
Sí, efectivamente así es. De nuevo, cuando yo enseño a profesionales jóvenes, enfermería o profesionales no tan jóvenes, de alguna manera lo que ha sucedido con estos monitores, que son simples, que como mencioné brevemente antes, no duelen, son continuos, uno mira continuamente a lo largo del día, no dañan al bebé, o sea que se ponen ahí, no molestan. A lo largo de los años ha pasado lo mismo que ha pasado con esto que estamos haciendo nosotros. La tecnología ha ido mejorando notablemente. Y hace algunos años ya, y nosotros fuimos los primeros en estudiar este tema, se describió un monitor de saturación, cuyo nombre técnico es el monitor con tecnología de extracción de señal. Sin complicar mucho, yo suelo decir, sobre todo a los estudiantes de medicina, que esto era como la radio, ¿sí? Cuando yo era joven, una radio hacía ruido, no podía escuchar muy bien al cantante, había que sintonizar. Y lo mismo pasa con los monitores de saturación, sobre todo en estos bebitos, pero también en adultos, cuando se mueven, o mueven la manito, ellos mueven, lloran, etc. O cuando están más enfermitos y tienen baja presión arterial, baja perfusión se llama. Entonces este monitor, con esos ruidos, igual que aquellos de la radio si quieren, este monitor saca la señal que tiene que ver y la excluye de todos esos ruidos. Entonces nos permite a los clínicos ver mucho más específicamente, mucho más certeramente, la verdadera saturación de oxígeno. Nuestros estudios mostraron en su momento que cambiando la tecnología, por supuesto hace años, y usando estos mismos protocolos de los que estoy hablando, que no se le permita al bebé que cambie mucho su oxígeno, eliminamos la retinopatía del prematuro. Pero ese estudio pionero dio lugar a muchos estudios y muchos investigadores en el mundo han estudiado retinopatía del prematuro y solamente la han estudiado con este monitor, porque ellos saben que este monitor dice la verdad, por decir así. A todas las mujeres, madres que tengan un recién nacido prematuro, la inmensa mayoría va a sobrevivir y si ustedes mismos están por ahí y le preguntan, nosotros permitimos a las madres y demás que miren estos monitores y que sepan para que reciba el oxígeno que necesita. No menos, pero no más. Y así se elimina o se disminuye marcadamente la ceguera. Mucha suerte, muchísimas gracias, Diane. Muchas gracias por el favor de su atención.